Buenas tardes Iglesia, buenas tardes Pastor Miguel, buenas tardes Katy, buenas tardes acompañándonos aquí en Por Su Causa 2018. Mi nombre es Jairo Namnun, tengo el gozo de servir en esta congregación de diversas maneras, como diácono también aquí. Y en esta tarde vamos a estar conversando de un tema que es de vital importancia. Ya sea que estás aquí en Santo Domingo o que lo estás viendo a través del internet, tú sabes que estamos viviendo tiempos peligrosos. Cosas tumultuosas están pasando a nuestro alrededor, al punto que en muchos países ni siquiera sabes a qué baño tú puedes entrar, porque los letreros delante, el sentido común se ha ido perdiendo. En ese sentido, estamos hablando hoy acerca de un recurso que está recién salido del horno en este día, que es el nuevo libro del doctor Miguel y la doctora Catherine Cheraldi de Núñez. Es Revolución Sexual, tiene una perspectiva médica, una perspectiva cristiana y teológica acerca de este tema. Así que en esta tarde vamos a estar conversando por 30 minutos, 40 minutos acerca de qué está detrás de este recurso, qué corazón hubo allí y qué podemos encontrar al momento de acercarnos a este libro. Empecemos por el principio. ¿Qué es esto de revolución sexual? Yo creo que cuando pensamos en una revolución tenemos que pensar en cambios rápidos que terminan en cambios radicales en algún aspecto de la sociedad. En este caso estamos hablando de revolución sexual. Pero una revolución es algo que toma 200 años en ocurrir. Por eso la palabra revolución son cambios rápidos, como lo que hemos estado viendo en el área de la sexualidad humana, y cuya finalidad es cambiar un paradigma. Y un paradigma es una forma como el ser humano termina haciendo las cosas. Entonces nosotros tenemos paradigmas de todo tipo. Hubo un momento dado en que el paradigma era que un reloj funcionaba a base de cuerda. Eso de pensar en un reloj de cuarzo de otro tipo era impensable. Bueno, el cambio de paradigma ocurrió y entonces los relojes comenzaron a fabricarse de esa misma manera. Estos cambios a nivel de la sexualidad humana están cambiando el paradigma completo de lo que ha sido la sociedad desde que Dios la creó con Adán y Eva como los primeros padres. Y es una sociedad que precisamente por tener un paradigma inestable jamás podrá sostenerse en el tiempo. Y de eso es que estamos hablando cuando hablamos de revolución sexual. No sé si Katy tiene algo más que agregar. Sí, estoy de acuerdo. También es una revolución en el sentido que cuando uno ve a mí, uno no me veo como heterosexual, me veo como esposa, como doctora, como hermana. Pero todo eso está viendo a esa persona como su sexualidad, su sensualidad. Es como una diferente forma de pensar. Y hemos llegado al punto de que la Biblia dice que el malo es bueno y el bueno es malo. Hemos llegado. Y lamentablemente esta revolución se ha dado de una manera tan rápida que la mayoría de las personas no se percatan de lo extraordinario del cambio y de lo peligroso del mismo. Y el cambio ha ocurrido básicamente de una forma tan sutil que lo que se ha ideado para lograr el cambio es cambiar el vocabulario. Si tú logras cambiar el vocabulario, tú logras rápidamente cambiar la forma de pensar del individuo. Y tú puedes ver eso en los jóvenes de hoy, no hablando ni siquiera de sexualidad. Su vocabulario ha cambiado de una forma drástica y por tanto su forma de pensar también cambia. Tú puedes pensar, por ejemplo, en la palabra gay. Hace 40 años quizás o menos en Estados Unidos la palabra gay significaba estar alegre. Él es un gay person, es una persona alegre. Sin embargo, esa palabra hoy en día tiene una connotación completamente diferente. En medicina tú piensas en lo que es una tomografía, es scanning. Y hoy en día el scanning es una foto detallada de áreas que tú estás examinando. Sin embargo, 40 años atrás era una vista panorámica grande de algo que tú estabas examinando. Entonces tú puedes ver que cuando tú tomas una palabra y le cambias el significado a la palabra, tú logras un proceso de cambio extraordinario en poco tiempo. Y ese es el diseño. Yo no me estoy inventando eso ni estoy analizando eso. Ese es el diseño de los constructores de la ideología de género. Tenemos que cambiar el vocabulario si queremos crear la revolución sexual. Ok, tú mencionas una palabra ahí, Miguel, que quizás no todos sabemos qué significa. Esto de ideología de género, ¿qué es exactamente esto? ¿Qué características tiene? ¿Cómo yo puedo definir ideología de género? Bueno,
No sé si tú quieres que yo comience. Bueno, ideología de género es hasta hace 20 años, y yo diría que si tú piensas en la administración de Obama, solamente en 8 años, la velocidad, el impulso que alcanzó la revolución sexual no tiene precedente en la historia. Es algo impensable en 8 años. Pero vamos a hablar de 15 a 20 años. 15 a 20 años atrás, la palabra género y la palabra sexo en esencia significaban la misma cosa. Entonces ahora para tú poder introducir la revolución hubo que cambiar de vocabulario y cambiar de significado. Entonces ahora sexo es básicamente como yo luzco por fuera. Entonces cuando tú sacas un niño del vientre, ¿cuál es su sexo? Masculino. Pero si ese niño dice sentirse, o los padres piensan que a la edad de 5 años él tiene más características de alguien femenino, no, ese es su género. Entonces ahora la palabra género va a significar otra cosa, de ahí la idea de ideología de género. Entonces cuando hablamos de género, yo soy lo que yo siento que yo soy. Hasta que tú comienzas a confrontar eso y dices, ok, tú dices que tú eres un hombre biológicamente, tú tienes un cromosomas de hombre, tus órganos sexuales son masculinos, pero tú te sientes mujer, o sea que hay que tratarte como mujer. Sí, ¿y a qué edad? No, desde los 7, 8 años. Ok, el vecino de al lado se levantó diciendo de 7, 8 años que él es Superman, ¿ahora lo vamos a considerar Superman? No, ahí comienzan a cambiar las cosas, porque simplemente se restringe al área de la sexualidad. Y así Facebook tiene ahora 71 formas distintas de géneros. Tú me explicas ahora a mí cómo tú vas a encontrar 71 formas diferentes de géneros cuando hasta ahora teníamos masculino y femenino, ¿qué es lo que tú eres? Después que pasa de masculino, femenino, o homosexual o bisexual, ¿qué es lo que vas a llegar a ser? Y ahí tú puedes ver la irracionalidad. Y todo está basado en los órganos externos sexuales, pero la realidad es que cada célula tiene su ADN y es igual en todas las células, si es hombre o si es mujer. Pues no es solamente los órganos sexuales, pero el cerebro del hombre y mujer son totalmente diferentes y funcionan totalmente diferente. Aún, y esa es parte del libro, aún cuando estamos haciendo la misma tarea, o tener las mismas emociones, cuando están haciendo resonancias funcionales en el hombre y la mujer, hay diferentes áreas del cerebro que están trabajando. Pues somos diferentes totalmente. No sé cuántos están apercibidos de un caso reciente en Estados Unidos de un hombre que dijo sentirse ser mujer. Bueno, pues había que tratarlo como mujer. Fue a la cárcel, lo pusieron a la cárcel de las mujeres, hasta que él violó varias mujeres. Y ahora hubo que trasladarlo a la cárcel de hombres. Rápidamente encontramos lo que él era. ¿Entiendes? Entonces, si tú tienes el pelo negro, tú tienes genes en el interior que dicen que tu pelo es negro aunque te lo tiña. Esa es la realidad. Entonces, aunque tú te sientas mujer, tú tienes un cromosoma X, un cromosoma Y o Y, que dice que tú eres un hombre, y tú tienes órganos masculinos que dicen que tú eres un hombre. Tú puedes decir que no acepta eso es otra cosa. Pero tú eres definido genotípicamente, que es lo que interiormente la biología dice, y fenotípicamente, que es como tú luces por fuera. Por dentro y por fuera tú luces un hombre. Y nosotros tenemos que recordar que la mayoría de estas personas que dicen tener gender dysphoria o disforia de género, que es que se sienten que están atrapados en un cuerpo que no es el suyo, tienen muchos problemas psiquiátricos, de depresión, de uso de drogas, de suicidio, de trastorno alimenticio. Y la Universidad de Johns Hopkins hace años atrás, el departamento entero recomendó, o más bien el jefe del departamento recomendó que dejaran de practicar la cirugía de cambio de género porque estaban contribuyendo a una patología. Y ellos fueron los gente que originalmente hicieron la cirugía. Exacto, es un dato importante. Esos son la gente que eran pioneros en hacer este cambio de cirugía y de aprobarlo. Y descubrieron, no, nosotros estamos contribuyendo a una patología, dejemos de hacer esto. Recientemente, la Universidad de Johns Hopkins hizo una publicación de 143 páginas afirmando nuevamente que esa cirugía no se debe hacer. Y el lobby homosexual le cayó arriba
amenazó con boicotear a la universidad y de repente, rápidamente, la universidad dijo, no, eso solamente representa las opiniones de estos dos individuos, nosotros vamos a continuar haciendo la cirugía, porque al fin del camino el dinero y luego estas ideas, que yo no sé si llamarlas ideales o irracionales, a mí liberales o irracionales, son lo que están marcando el paso para el resto de la sociedad. Claro. Tomando en cuenta algo que todos debemos, y ustedes lo hacen a través del libro, es que aunque para nosotros es algo muy evidente y muy obvio, cuando tú te crías en esta cultura, desde pequeño, en escuelas públicas, por ejemplo en Estados Unidos, si prendes el televisor, lees cualquier artículo en internet, tú te metes en esta ideología, para ti no suena tan lógico. Increíblemente, como bien decía Katy, que la palabra nos enseña que uno pierde el poder ver lo bueno como malo y lo malo como bueno. O sea que como iglesia también, y vamos a hablar de eso más adelante, tenemos cuidado y corazón pastoral hacia aquellos Así que es. todavía no han entendido estas verdades. Sí, tenemos que recordar que antes de venir a Cristo nuestra mente es entenebrecida. Nuestro corazón, aún después de conocer a Cristo, es engañoso. Y si yo tengo una cosmovisión errada, mis conclusiones son erradas. Y tomando en cuenta eso también tenemos un príncipe de este mundo que aborrece la familia y que sin duda está de una manera u otra detrás de todo este ataque en contra de la esencia del diseño de Dios. Definitivamente. Mary Eberstadt es una autora muy conocida, brillante, norteamericana. Ella publicó un libro hace unos años atrás que se titula ¿Cuándo Occidente? Occidente somos nosotros y es Norteamérica. Y ¿cuándo Occidente perdió a Dios? Ese es el título del libro. Y lo que ella demuestra de manera muy clara es que Occidente perdió a Dios cuando perdió a la familia. Porque es en la familia donde tú comienzas a escuchar del concepto de Dios. Es en la familia donde tú tienes la primera iglesia, por así decirlo. Es la familia a la que Dios le dice, contar a las generaciones que vienen de mis obras. Si tú pierdes la familia, tú pierdes la sociedad y pierdes a Dios dentro de la familia. De manera que esto no es un ataque fortuito. Nosotros no podemos olvidar que el ataque de la serpiente en el jardín del Edén fue extremadamente sutil, pero estratégicamente planificado. Así es. Y de esa misma manera, este ataque ha sido sutil y cada ataque planificado por el enemigo sobre ti, sobre mí o sobre la familia en este caso, es extremadamente sutil cuando comienza, pero las consecuencias son funestas y duraderas. Y ahí está la Biblia para probarlo. Miguel, muchos han comentado algo sobre esto, y es que hablamos de hoy como una revolución sexual, pero en mucho de los contenidos que tú lees de la izquierda se habla de que esto es algo que ya se ha vivido, que por ejemplo Roma aceptaba la homosexualidad en toda parte y bueno, no lo mencionan como algo malo, pero nosotros lo sabemos que Sodoma y Gomorra no solamente parece aceptar la homosexualidad, sino inclusive el incesto. ¿Por qué esto es algo diferente a lo que se ha vivido antes? ¿Por qué esto es algo alarmante si ya la sociedad ha pasado por ahí? Bueno, yo creo que pudiéramos verlo de varios puntos de vista porque es alarmante. Número uno, ciertamente Roma, Grecia tenían grandes números de homosexuales, pero esa homosexualidad no era la base de la familia. No ha habido un momento en la historia donde la base de la familia no sea un hombre y una mujer. Eran prácticas que la gente tenía como el que bebe alcohol hoy. El alcohol es aceptado hoy en día y en muchos lugares las drogas también, pero no es la base de construcción de la familia sobre la cual la sociedad se va a levantar. Aceptado, no promovido. Exacto. Como lo normal. Exacto, y no como base de la sociedad. Entonces, eso eran más bien síntomas de degeneración de la sociedad. Cuando tú lees a G.K. Chesterton, por ejemplo, él te dice que las señales de colapso de un imperio, cuando un imperio está a punto de colapsar, incluyen el aumento del erotismo, donde ahí tú encontrarías todo tipo de prácticas sexuales, el aumento del aburrimiento, el aumento del entretenimiento, sistemas de impuestos cada vez más complejos, porque los países se van endeudando tanto que cada vez tienen que crear más y nuevos impuestos. Y hay uno o dos más que él menciona. El aumento de entretenimiento, creo que lo mencioné. Law and order. ¿Ah? La ley y orden. Bueno, y una ausencia de ley y orden.
que es lo que nosotros estamos viendo. Yo no quiero estar a favor del carácter del presidente Trump, pero una de sus líneas que le ganó voto fue precisamente: nosotros tenemos que restablecer la ley y el orden. Porque tú vas a una ciudad como Chicago, que tiene más de 900 crímenes al año, y ahí no hay ley ni hay orden. Entonces eso es parte de las señales de comienzo de un colapso de la sociedad. Roma colapsó bajo esas condiciones. Grecia colapsó bajo esas condiciones. Esta sociedad está colapsando bajo esas condiciones de esta nueva ideología de género, esta promoción de la homosexualidad, esta irracionalidad en las prácticas sexuales y de querer levantar una familia con 2 personas del mismo sexo y así sucesivamente. Entonces, no sé si tú tienes algo que como tú dijiste, Satanás es atrás de todo eso, obviamente. Y si el matrimonio entre un hombre y mujer es específicamente para demostrar la relación que Cristo tiene con su iglesia, eso es el blanco de Satanás. Y eso es lo que está haciendo. Primero fue divorcio, ahora fuimos un poquitico más allá, pero eso es su blanco. Katy, tú mencionas algo ahora, que es que hay algo teológico de reflejar algo de Dios en lo que nosotros tenemos como relaciones ordenadas por Dios. Ustedes mencionan en su libro de que Dios ha ordenado también que los géneros den gloria a Él de manera diferente. Es decir, que hay áreas en que la mujer da gloria a Dios, diferentes áreas en las que el hombre da gloria a Dios o lo representa o lo revela. Katy, ¿pudieras decir algunas de esas áreas tal vez donde la mujer refleja a Dios de una manera diferente al hombre, quizás Miguel, el hombre, diferente a la mujer? Sí, cómo no. Well, como somos complementarios, ninguno de los géneros puede demostrar el Dios completo, vamos a decir, todos sus características y sus atributos. Pero juntos, si estamos trabajando juntos, sí podemos demostrar al mundo cómo Dios es. Pues la mujer en general es más amorosa, es más cariñosa, la mujer es la ayudadora, como la Biblia dice. Ella le gusta mantener la paz, ella es más emocional que el hombre. de verdad. ¿Qué ustedes creen? Ella es proveedor y protector de las emociones, ella mantiene las conexiones y ella influencia más, su forma de poder es influenciando y probablemente tiene más compasión superficialmente, porque no estoy diciendo que el hombre no tiene compasión, no es amoroso, no, pero tiene diferentes formas de demostrarlo, vamos a ponerlo así. Tal vez que le sale más rápido, brota más rápido, es una reacción primera. Pero hasta la forma de presentarlo, la mujer cuando está enseñando su amor es cariñosa, el hombre en general no es cariñoso, cuando él resuelve tu problema, eso es su forma de enseñarte, Así que él te ama. Así te amo. Eso no es como la mujer funciona. Repite eso otra vez. Katy, ¿fue algo general o era hablándole a...? No, imagínense. Yo terminé aquí. Yo también en mi casa esta noche, espérate. Eso es a lo que Katy se refería, algo que se ve desde la cuna. Así mismo es. Tú tienes una niña en la cuna de 3 o 4 meses y ella comienza a interactuar y la interacción de ella es con las caras que se acercan a la Así cuna. mismo es. Tú observas al varón, porque los estudios se han hecho, y él está observando los objetos que le ponen arriba a la cuna. Los móviles, la cosa que se mueve, los colores. Y eso es parte del diseño de Dios. Porque realmente, idealmente, yo tengo que decir esto, tanto los hombres como las mujeres hemos sido dañados, a nivel cerebral incluso, por las experiencias de la vida. Entonces, Eso es tantos años viviendo conmigo. Bueno, estoy hablando en general. Entonces, el mundo feminista dañó mucho a las mujeres en su forma de pensar y de actuar y de vivir y de procesar la vida.
Y de esa misma manera, el mundo feminista debilitó muchos hombres que a la hora de liderar no saben cómo liderar. Tenemos que lidiar con esa realidad. Pero cuando tú estudias esto a fondo, la mujer es como, a nivel de la Biblia incluso, Proverbio 31, pero a nivel de estudios sociales, la mujer es como el pegamento de las relaciones. De hecho, si tú le sacas a Ivy todas las mujeres, nosotros no podemos tener iglesia. Porque mucho del trabajo que la mujer hace dentro de Ivy es interconexión de relaciones. Fueron capacitadas para eso. Bueno, porque tienen que conectar a los hijos con ella, a los hijos con el esposo que trabaja fuera de la casa, tienen que conectarse los padres con los hijos. Y eso es un diseño de Dios. Y hay una parte del libro que tiene que ver con una parte médica, con algunas partes complejas puestas en colores, por si usted quiere saltar esas partes. Pero hay todo un diseño biológico detrás del cerebro masculino y detrás del cerebro femenino. El hombre es más líder, el hombre es ciertamente menos emotivo en general, pero cuando Dios hace al hombre para liderar, Él no puede crear a un hombre que sea tan emocional, que no puede liderar porque sus emociones lo llevan para un lado y para el otro. Entonces, cuando Él se fija en una sola dirección, cuando Él tiene un solo canal en el que se está enfocando, la esposa se queja porque obviamente ella como que no está en ese canal, pero tú sabes que Él tiene que liderar. Y en un campo de batalla como el que nosotros vivimos, esa persona no puede estar distraída por sus emociones, aunque eso ocurre obviamente en nuestra condición caída, pero ciertamente el hombre es más fuerte como Dios es fuerte, el hombre es llamado a ser proveedor como Dios es proveedor, el hombre es llamado a valorar y proteger su esposa. La manera como el hombre se siente amado no es como se siente protegido por su esposa, para nada. La esposa se siente amada cuando ella se siente protegida, que se siente que tiene un refugio a donde ir, que se encuentra que tiene un lugar donde va a ser valorada. El hombre no, el hombre se siente amado cuando su liderazgo es apoyado, cuando su liderazgo no es que sea exaltado, no, es otra cosa. Es apoyado, es reforzado, O respetado, es como dice respetado, es Efesios. fortalecido. Entonces él se siente amado. Y ahí está en la palabra, Efesios 5:33. Ama a tu esposa incondicionalmente y a la esposa, ¿qué cosa? Respeta a tu marido. Dios no se equivoca, lo que pasa es que él no tenía 35 volúmenes de Biblia para poner todos los detalles. Nos dejó ahí las verdades y el Espíritu de Dios para que nos ayude a iluminarlas y a entenderlas. Ok, vamos a pensar un poco más pastoralmente ahora, ya cómo podemos empezar a servir a esta comunidad. Algo que están diciendo frecuentemente, yo lo he escuchado varias veces, es que los cristianos no han entendido la regla de oro, de hacer con el prójimo lo que quisieran que se haga con ellos. Y la comunidad LGBTQI, y se le siguen agregando letras por semana, dice que nosotros podemos casarnos sin problema, podemos adoptarnos sin problema, podemos vestirnos como queramos. Si Cristo nos manda a hacer con el prójimo lo que quisiera que se hiciera con nosotros, ¿por qué le dificultamos que ellos se casen o que se vistan de otra manera o que puedan adoptar? ¿Cómo yo puedo responder a ese tipo de pregunta? Mira, la regla de oro, como tú acabas de mencionar, es un principio que evidentemente se encuentra prácticamente en todas las religiones con diferentes palabras. Entonces esa es la regla de oro. El problema es que cuando tú encuentras la regla de oro en la Biblia, esa regla de oro no está desconectada del resto de lo que la Biblia dice. Entonces la Biblia no simplemente dice que ame a tu prójimo como a ti mismo. La Biblia dice eso y cientos de cosas más. Entonces, para yo poder interpretar correctamente lo que Dios quiso decir de que ame a mi prójimo como a ti mismo, para poderle ayudar a los miembros del LGBTQ, RSTU, hasta donde van a llegar, literalmente, porque le siguen agregando letras, vamos por la cuya. Entonces, yo tengo que hacer de eso dentro o bajo la sombrilla del resto de la cosmovisión de la Biblia. Entonces, la Biblia tiene una definición de lo que es un hombre, tiene una definición de lo que es una mujer, tiene una definición de lo que es una familia, tiene una definición de cómo eso debe funcionar. Dentro de eso, dentro de esa cosmovisión bíblica, yo debo tratar al otro como yo quisiera que me traten a mí, pero no divorciado de eso. Imaginémonos por un momento
que yo quisiera que me practicaran una eutanasia. Ahora yo voy a abogar porque en el mundo entero se apruebe la eutanasia. Entonces ahora yo no quisiera que me practicaran una eutanasia. Miguel, en una audiencia como esta vale la pena definir eutanasia. Eutanasia, la palabra lo que significa es como muerte buena, como si la muerte fuera necesariamente mala, porque para el cristiano la muerte es lo mejor que le puede ocurrir. Entonces no es muerte buena, porque es básicamente acelerar la muerte de un individuo. Cuando es activa, es algo que tú inyectas para eliminarle la vida en segundos. Cuando es pasiva, es que tú o no lo alimentas o le quita el tubo de respiración, no le quita el tubo de respiración, lo deja que la enfermedad tome su curso y no le da nada, no le aplica nada, ni alimentación, ni hidratación, ni aire, que pase lo que pase, eso es algo pasivo. Entonces, hablando de eutanasia, entonces ahora tú quieres que la eutanasia, tú quieres una eutanasia y tú vas a abogar ahora o a abrogar porque la eutanasia se apruebe. Yo no quiero que me practiquen una eutanasia, entonces yo ahora voy a decir, no se debe abrogar o aprobar la eutanasia. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Porque cada cual está luchando porque al otro se le trate como yo quiero que me traten a mí. Claro. Tiene que haber un estándar moral absoluto por medio del cual vamos a juzgar la regla de oro. Claro. Y ese estándar moral absoluto es la palabra de Dios. Sin ese marco de referencia, yo no puedo. La regla de oro se vuelve de cobre o de cualquier otro metal. Sí, se han sacado esto. Dios es amor, y es verdad, Dios es amor. Pero Dios no es solamente amor. Él tiene muchos atributos y Él demanda que nosotros somos obedientes a Él. Jesús fue obediente al Padre, Él hizo lo que el Padre dijo. Ahora nosotros tenemos que hacer lo que Él dijo a nosotros, y eso no es parte de la Biblia. Claro, así es. También podríamos agregar que hacer con el otro lo que quiero que se haga conmigo es hacerle el bien. Y yo aprobar aquello que le va a hacer daño a esa persona, como un matrimonio homosexual, le hará daño al matrimonio y le hará daño a los niños que vienen. Yo no le estoy haciendo bien. Y así como yo no voy a entrar en discusión con mi hijo si yo veo que está de camino a que un carro lo choque, pero no quiero que me empujan. Yo no te empujo a ti. ¿Por qué tú quisieras que yo me empuje? Porque yo te amo y yo no quiero ver que te pase por arriba ese camión. En ese sentido, nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados viendo como cientos de miles o millones de personas están siendo atropellados por esta ideología. Y déjame hacer el argumento no bíblico en contra de la regla de oro. La sociedad tiene que aprobar las cosas que producen florecimiento de la sociedad. No del individuo. No del individuo. Entonces, un estilo de vida homosexual obviamente no puede producir florecimiento de la sociedad porque, para comenzar, no hay replicación del ser humano. En un número de años no va a haber población. Entonces, ahí no hay florecimiento del ser humano. Número dos, la población homosexual, múltiples artículos han demostrado. De hecho, un examen, lo que nosotros llamamos metaanálisis, que es la examinación de un grupo de otros estudios, en este caso 1000 estudios analizados, que reportaron que la población homosexual tenía una mayor incidencia de suicidio, de uso de droga, de uso de alcohol, de uso de cigarrillo, de intentos de suicidio, e incluso en Canadá, una de las revistas de epidemiología, al final de los años 90, publicó un artículo bastante extenso mostrando que para el final de los 90 la probabilidad de vida de un homosexual era 20 años menos que de la población general, lo cual equivaldría a la expectativa de vida del año 1870 en Canadá. Entonces, eso no contribuye al florecimiento de la sociedad. Ningún gobierno debiera aprobar ninguna ley que vaya en detrimento del florecimiento de la sociedad. ¿Por qué estamos retirando el cigarrillo de la mayoría de los lugares donde antes se podía fumar? Porque no contribuye al bien social. Y si no contribuye al bien social, no lo podemos aprobar como ley. Ese es el argumento no bíblico, no antibíblico, sino un argumento lógico, secular en contra de ese planteamiento. Ahora volvamos con los individuos. Es fácil para nosotros, tal vez, poder hablar de estas cosas que no hemos sentido, genuinamente, no hemos sentido un deseo homosexual. Pero ¿qué sucede con una persona que entra por nuestras puertas, tiene 30 años practicando un estilo de vida homosexual y ahora se encuentra con el Señor de frente? ¿Genuinamente es posible un cambio?
¿Es posible tú pasar de un deseo por una persona de tu mismo sexo a tu desear el otro sexo, a tu tener una vida conforme al diseño de Dios luego de que tu vida ha sido contraria a ese diseño? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que sí. Hemos visto casos, obviamente, pero aparte de eso, hay una área del cerebro que tiene que ver con la recompensa, el sexo, el juego, droga. ¿Qué más? Hay áreas que tú sientes placer con ellos. Ahora, La madre que amamanta okay. siente placer también. Sí, claro. Y lo que pasa es, con el cerebro, cuando uno comienza a experimentar cosas, la razón que recordamos estas cosas es porque está formando circuitos en el cerebro. Es como caminos en el cerebro. Esto es completamente nuevo en lo que es la neurobiología, pero es importante. Sí, sí. Pues lo que pasa, por ejemplo, para dar un ejemplo, un niño coge un fósforo, lo prende y se quema. Ya él sabe que ese fósforo se puede quemar, porque hay un circuito en el cerebro que dice no toque el fósforo. Es lo mismo con nosotros. El problema es cuando tú usas el circuito, muchas veces se forma un circuito dominante. Es mucho más difícil salir de esto, no imposible, pero es mucho más difícil porque es dominante ahora. Tú lo has usado tantas veces y te ha dado placer que tu deseo es para seguir usándolo. Ahora, se han visto en muchas diferentes cosas, no solamente en eso, pero por ejemplo, un estudio que yo vi fue ellos compararon personas que manejaban una guagua con una ruta con un taxista. Un autobús. Para los que escuchan internacionalmente. Un autobús con una persona que es en un taxista. La parte del cerebro para ubicarse en el mundo, el taxista tenía mucho más grande que el chofer de un autobús, porque él siempre fue la misma ruta, ¿verdad? Ahora, lo que han visto es, después de ese taxista se retira y no está usando esa área, se pone más chiquito. Pues sí se puede, porque el cerebro cambia con lo que uno está haciendo. El cerebro es maleable. Se llama plástico. O plástico le llamamos. Y es más plástico, la maleabilidad, el cambio, hasta los 21 años. De ahí en adelante es más lento en causar esos cambios. Eso es a lo que Katy se estaba refiriendo. No es solamente cierto con la homosexualidad, yo te lo voy a ilustrar en otras áreas. El que tiene 20 años usando drogas, a él le va a ser difícil salir de ahí, no es imposible, pero él puede salir. El que tiene 20 años viendo pornografía, él puede salir de ahí, pero ese no va a salir de ahí igual que el que solamente vio pornografía por un mes. Es difícil salir de esos caminos. El que ha usado alcohol por igual. No sé cuántos niños hay aquí, de manera que voy a usar una palabra que todo el mundo pueda entender. El que se ha autosatisfecho por años, casado o no, es difícil salir de ahí, porque esos circuitos están formados. Y salir de ahí requiere, no es simplemente una fuerza de voluntad, requiere el dominio propio del espíritu, pero aún con el dominio propio del espíritu, requiere que esos circuitos formados de una manera tengan que reformarse de otra manera a nivel cerebral. Y eso nosotros podemos verlo con resonancias funcionales hoy en día. Esa es la razón por la que Dios tiene tantas advertencias, porque sí, tú con el poder del espíritu puedes salir de cualquier hoyo, pero hay luchas. Entonces, si tú estás joven, estás aquí, estás escuchando y estás atrapado en un patrón de cualquiera de esos o cualquier otro patrón nocivo, es mi petición, ruego pastoral, comienza ahora. Porque mientras más persiste en ese patrón, en el patrón que sea, mientras más persisto en ese patrón, más difícil me será salir de ahí. En consejería hemos visto personas tan esclavas a la autosatisfacción que realmente con esposas a quien ellos dicen amar y que han estado ahí llorando conmigo, no han podido salir de eso. Eventualmente, yo lo he visto salir, pero hemos visto también homosexuales salir. Pero tú sabes que salen y luchan. La
lucha, y sí. luchan Claro. por un tiempo largo. Entonces Dios quiere evitarte esa lucha. Así es. Y quiero enseñar la astucia de Satanás, porque todos nosotros luchamos con nuestros pecados. Cada uno de nosotros tenemos pecados favoritos y es una lucha contra esto. Será tuyo, ¿no? Soy yo entonces. Pero la realidad es que tenemos que luchar contra nuestros pecados. Lo que ellos han dicho es, esto no es un pecado. Exactamente. Eso es una otra forma de vida, pues ellos no tienen ninguna razón para luchar, porque es normal. Así es. Y recordando lo que Pablo tan claramente nos expresa en 1 Corintios 6, dice, no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios, no se dejen engañar ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, toda una serie de pecados. Y luego se refiere a la homosexualidad con dos palabras diferentes. Dice, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. O sea que el apóstol claramente deja la homosexualidad como un pecado terrible, el cual te aparta de Dios, el cual te aparta del cielo, te aparta del reino de Dios. Y luego dice, y estos eran algunos de ustedes. Estos eran algunos de ustedes. Esto es tanto advertencia como promesa de la palabra. Que genuinamente el que robaba no robe más, pues el que era homosexual puede dejar de serlo también. Y Si bien luchará, si bien luchará. Y nota que esa palabra homosexualidad está junta con muchos otros pecados de diferentes naturalezas, para no hacer de ese pecado como algo imperdonable. Así es, así es. Lo que hace necesario este tipo de recursos, de libros y de conversaciones es que la sociedad todavía no está aprobando al estafador. La sociedad no está aprobando al ladrón como tal, pero esta ideología de género está aprobando el pecado de manera tal que nuestros hijos le están enseñando que aquello que Dios llama algo que Él aborrece, algo que le hace daño, algo que completamente destruye sus vidas, la sociedad le dice aplaude. Y yo no puedo dejar de decir eso. Yo leí un artículo esta semana en una página que es conocida por todo el mundo, que hablaba de que está bien dejar de que tu hijo transgénero se quiera cambiar antes de la adolescencia. Y no hay ningún problema si él quiere volver a cambiar a su género original cuando crece más. Y yo pienso, oh Señor, ¿dónde hemos llegado? Que un niño de 12 años que no le permitimos votar o manejar, le permitimos o pretender cambiar de varón a mujer. Y no lo dejamos votar o manejar porque entendíamos que no tenían la madurez emocional para tomar esa decisión. Pero sí creemos que tienen la madurez emocional para cambiar de sexo, algo que es mucho más definitivo. Y volviendo a tu pregunta original, para hacer el argumento de nuevo no bíblico, de que si es posible dejar la homosexualidad, O secular. hacer un argumento secular. En la década de 1970, los gurús de la sexualidad eran Master and Johnson. Y en el 70, Master and Johnson demostraron que en su práctica ellos tenían múltiples pacientes que habían sido homosexuales, que habían podido dejar la homosexualidad. Y Master and Johnson no eran cristianos ni cerca. Sin embargo, tenían una experiencia extraordinaria en la sexualidad humana y ellos mismos demostraron y publicaron que sí que era posible. Desde el 70 conocemos eso. O sea que ahí tenemos esperanza para nuestro mensaje, evidencia que muestra que el mensaje del Evangelio es poderoso para cambiar aún eso. Tenemos esperanza para aquellos que estamos predicando o sirviendo, para aquellos que estamos criando, para enseñar que es posible salir de ahí o cambiar eso. Pero también en una audiencia como esta, queremos darle esperanza al creyente que está sintiendo tentación homosexual, ¿no es cierto? Dejarle saber que es posible también salir victorioso de este pecado, como es posible salir victorioso de todo pecado. Solo quiero terminar haciendo esta pregunta a ustedes, quizás primero a ti, Miguel, y luego a ti, Katy. Digamos que el Señor les da las peticiones de su corazón en cuanto a este libro. Todos los que ustedes oraron y por lo que rogaron al Señor, por lo que se prepararon, estudiaron y escribieron, se cumple. ¿Qué pasaría? Es decir, ¿qué quieren ustedes ver que acontezca con este recurso? Bueno, en primer lugar, que la población latinoamericana, porque para esa población que estamos escribiendo, despierte a la realidad del momento actual que está viviendo. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, no creo que es distinto hoy. Entonces es un abrir los ojos a una población, cristiana y no cristiana, que no se está percatando de cómo esta ideología de género, incluyendo nuestros senadores y diputados que están propulsando esto. De hecho, vi una carta dirigida al presidente Medina de parte de un grupo de diputados significativos de este país,
pidiéndole que aprobara la ideología de género. Yo estoy seguro que ese grupo de diputados no tiene la menor idea de todo el trasfondo detrás de esta ideología de género y de dónde está siendo empujada. Porque si tú lo conoces, descubrirás lo horrendo y lo dañino que esto va a ser para la sociedad dominicana. Como yo le decía a un diputado en una ocasión, conversando con él, decía, oye, si tú no lo quieres hacer por ti, hazlo por tus hijos y tus nietos, que esa es la sociedad que ellos van a vivir, y tú verás lo destructiva y dañina que eso será. Entonces, yo creo que eso es número uno. Número dos, el cristiano mismo vive tan en su propio gueto, como que la iglesia y su grupo de estudio, grupo pequeño, ya se fue, ya cumplió, y él no sabe que él tiene una responsabilidad con la sociedad, y él tiene que conocer sus tiempos. Ahí está la palabra, en Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, donde habla de los hijos de Isaacar, que fueron escogidos por David, precisamente porque eran expertos en los tiempos y sabían lo que Israel podía hacer. Capítulo 12, bueno, nosotros tenemos que saber lo que a la iglesia le toca hacer, para eso tenemos que tener cierto experticio en los tiempos. Entonces, este es un libro instructivo a varios niveles, teológicos, médicos, biológicos. Hay porciones que quizá a algunos no le interesen tanto como otras, pero tratamos de simplificarlo lo más que pudimos para que todo el mundo pudiera entender, que pudiéramos entender el diseño de Dios, que pudiéramos tener herramientas para defender esta ideología de género. Y nuestro deseo es que Latinoamérica pueda abrazar una cosmovisión acerca de la sexualidad humana más conforme a lo que tradicionalmente Occidente ha conocido, pero obviamente más apegado a lo que la Biblia es, porque Occidente ha violado también los patrones de Dios de otras naciones. Sí. La otra cosa que cuando nosotros estamos hablando que personas que no son cristianos, las herramientas que necesitamos es diferente que cuando yo estoy hablando con un cristiano. Puede ser que aún dentro de cristianos tenemos ideas diferentes, pero pensamos que la Biblia es infalible y uno puede discutir basado en la Biblia. Pero cuando estamos con el no creyente, ellos no creen que eso es verdad. Eso para ellos son fábulas. Pues lo que tenemos que usar es lo que ellos creen. Ellos creen en la ciencia. Pues yo necesito ir ahora a ellos cuando comiencen con sus cosas. Pero mire ese estudio que dice esto, o otro estudio que dice esto. Esto es su verdad. Ahora yo estoy confrontándolo. Obviamente tenemos que hacer un amor. Yo no estoy diciendo pelear. Pero la idea es usar lo que ellos creen es verdad para enseñar lo que la Biblia tiene razón. Yo no quiero sonar orgulloso ni ahora ni nunca. Pero con relación a este libro, yo simplemente quiero darle una idea por algo que Katy acaba de decir. Como al hombre secular hay que hablarle con lo que es la evidencia. Este libro tiene 198 referencias. O sea, este no es un libro escrito en 3 meses. Es un libro que tomó tiempo investigarlo. Yo pasé 2 años investigando estos estudios. Toda esa parte médica. Esto tomó tiempo investigarlo, revisando, cambiándolo. De manera que hay casi 200 referencias, médicas y no médicas, a favor de los argumentos establecidos ahí. Y yo creo que es un buen recurso para poder defender nuestra fe y lo que creemos, nuestra cosmovisión. Así es. Si te interesa, este libro lo estamos vendiendo aquí en la librería de la congregación, pero también está disponible en internet, en Amazon, en diferentes lugares. Está recién salido del horno. Estoy seguro que va a ser de bendición no solamente para la iglesia, sino que el Señor puede usarlo para traer a otros a su redil también. De hecho, si tú tienes algún tipo de ministerio en universidades o en colegios, si sirves de alguna manera ahí, o tienes amigos que se están haciendo estas preguntas, yo te recomendaría encarecidamente que trates de adquirir este recurso.